Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en el inicio de estos trabajos que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ha organizado para realizar durante el mes de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Política contra la Mujer. Este Consejo Estatal Electoral organizó el mes de la acción Reflexión, en donde se realizarán una serie de actividades tanto presenciales como virtuales, como es el caso del día de hoy, durante diversos fines de semana de este mes. ¿Cuál es el objetivo de este programa? El objetivo general que tiene el Consejo a través del mismo es promover el ejercicio pleno y libre de violencia de los derechos político-electorales de las mujeres y de las niñas en el estado de San Luis Potosí. Hoy tendremos la jornada por las juventudes diversas y libres de violencia política, a fin de visibilizar e impulsar los liderazgos de las jóvenes que promueven acciones de defensa de los derechos político-electorales de las mujeres. Así que para darles unas palabras de bienvenida, cedo el uso de la voz, en primer lugar, a la doctora Paloma Blanco, consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Buenos días a todas y todos. Bueno, pues para mí es un honor poder compartir unas palabras de bienvenida y apertura a estas jornadas de trabajo que desde el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en San Luis Potosí hemos denominado como noviembre, mes de la acción reflexión contra la violencia política hacia las mujeres, sumándonos con ello a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las jornadas son particularmente emocionantes porque es indudable que a pesar de los avances que se ha tenido en el tema, la violencia que experimentamos las mujeres en distintos ámbitos de desarrollo en nuestras vidas es una situación que está lejos de desaparecer. Vivimos en un país en donde 66 de cada 100 mujeres ha vivido por lo menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. Bajo este panorama, la violencia política contra las mujeres ha ganado visibilidad porque proviene justo de esta idea de que los hombres pertenecen al espacio público y las mujeres pertenecemos al espacio privado. Pero a mí particularmente me gusta mucho el nombre que le hemos dado a estas jornadas porque, fíjense, es acción-reflexión. La importancia de pasar de un espacio en donde nos consideramos como sujetas de violencia a transitar hacia un lugar en donde nos consideramos como sujetas de agencia, sujetas de desarrollo. Pasamos de esta posición en donde sí estamos conscientes de la violencia que sufrimos, pero también estamos transitando y nos colocamos en un espacio en donde generamos acciones y reflexiones para poder reflexionar y actuar y prevenir en contra de estas violencias, es decir, tenemos agencia. De esta forma, estas jornadas que nos convocan son trascendentales, ya que la diversidad de actividades y de invitadas que comprende este programa incluyen conferencias, talleres, creación artística, conversatorios, con particularmente defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas, académicas, y personas y mujeres que pertenecen a grupos de sociedad civil. Entre todas, creamos o crearemos estos espacios de reflexión para hacer énfasis en estas diferentes formas de violencia, pero también para posicionar nuestra postura y nuestra acción frente a este problema. No me queda más que felicitar a la Coordinación de Género e Inclusión de CEPAC, a su coordinadora Fátima Hernández Alviso, a la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Violencia Política, a la Comisión Temporal de Inclusión, a las consejeras Zelandia Borges y Graciela Díaz, a los consejeros Luis Gerardo Lomelilla Nieto por su esfuerzo coordinado y colaborativo en esta iniciativa a la que le han dedicado varios meses de planeación y preparación. Deseo que los intercambios que ocurran durante estos eventos sean de enorme provecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. También agradecemos, adicionando a lo que ya comentó la doctora Paloma Blanco, el agradecimiento a la contribución y colaboración del consejero Marco Iván Vargas Cuellar, presidente de la Comisión de Comunicación, que también participó en la organización de estos trabajos para el mes de la acción de reflexión contra la violencia política.
Ahora cedo el uso de la voz a la consejera Graciela Díaz Vázquez, actual presidente de la Comisión de Inclusión del Consejo Estatal Electoral, quien también nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Adelante, Graciela. Muchas gracias, compañera consejera Zelandia Borges. Muchas gracias, presidenta Paloma, por unir esfuerzos, unir trabajo y hacer posible este espacio de coincidencia para las mujeres diversas que tenemos mucho, como ya decía nuestra presidenta, que reflexionar y mucho que accionar para seguir habitando la participación ciudadana y la política. Estoy particularmente emocionada de que CEPAC sea puente para conectarnos a las personas servidoras públicas de esta institución electoral local con la ciudadanía. Me emociona también mucho la posibilidad de que esta institución, el Consejo Estatal Electoral, sea ventana para los mensajes, los saberes que generosamente van a compartir con nosotras a lo largo de estas jornadas, las invitadas especiales, las ponentes, las talleristas y sobre todo las participantes. Cuando las mujeres acudimos a este tipo de espacios, definitivamente nos vamos de estos espacios siendo distintas. Dejamos algo de nosotras en este tipo de eventos y de participaciones y nos llevamos algo de las demás mujeres con las que compartimos y es lo que va a enriquecer cada una de estas jornadas, que como reflejo de las luchas que a lo largo de la historia han protagonizado las mujeres en la defensa y exigencia de nuestro reconocimiento y la garantía de nuestros derechos, vamos a poder vivir y a poder reflexionar, a compartir en colectivo de manera plural y a seguir desmontando mitos acerca de las capacidades y las potencias de los liderazgos femeninos en los diversos espacios, especialmente en el espacio público. Esta jornada del día de hoy tiene que ver con desmontar algunos mitos acerca de la inexperiencia de las mujeres jóvenes para ejercer liderazgos. Esta jornada del día de hoy dedicada a las juventudes que ya están habitando la política y a la autoformación de sus potencias como líderes, viene a desmontar estas ideas que todavía pueden persistir o intentar persistir en el imaginario colectivo. De la misma manera, la jornada en la que participarán y estará dedicada a la participación política de las mujeres indígenas, de las mujeres periodistas, de las mujeres que acompañan y defienden a otras mujeres, vienen a contraargumentar todos esos obstáculos y todas esas barreras que desafortunadamente socavan la presencia y el reconocimiento de las mujeres en el espacio público. Me alegro especialmente de poder compartir desde la Comisión de Inclusión que tengo el honor de integrar, pero especialmente que podamos contar con alianzas tan valiosas en toda la integración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a través de todas las consejerías. Agradezco especialmente la colaboración de mis compañeros consejeros, la complicidad de mis compañeras consejeras y el respaldo de todas y cada una de las áreas y de las personas que están haciendo posible que estos intercambios que nos harán culminar el mes de noviembre después de la reflexión, poner en acción lo que aquí podamos compartir, nos fortalezcan como potosinas, como mujeres, pero especialmente fortalezcan la democracia gracias a la incidencia de las mujeres diversas que puedan compartir con nosotras en estas jornadas. Agradezco especialmente la posibilidad de dirigir este mensaje y de antemano auguro un éxito para todas las actividades que se van a estar llevando a cabo.
Muchísimas gracias y que sean muy provechosas todas las jornadas. Muchas gracias, compañera consejera. Vamos a decretar un pequeño receso para dar inicio a la conferencia que será o está programada para las 9:30, pidiéndoles que se mantengan conectados con nosotros en este espacio para conocer el mensaje que nos transmitirá Olimpia Coral Melo por el Frente Nacional por la Sororidad. La presentación de dicho evento correrá a cargo de la doctora Paloma Blanco, presidenta del Consejo. Así que no se desconecten y nos vemos en unos minutitos. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Esta mañana comenzaremos esta jornada por las juventudes diversas y libres de violencia política. Para ello contamos con el honor de la participación de una mujer que representa la potencia que tiene la acción política de las juventudes en nuestro país. Me refiero a Olimpia Coral Melo Cruz, a quien agradezco su presencia y de quien haré una breve semblanza. Olimpia es activista, feminista, defensora de los derechos humanos de las mujeres. A la edad de 19 años, junto con otras mujeres, fundó el Frente Nacional para la Sororidad para abolir la idea de que los cuerpos de las mujeres son para consumo y exigir al Estado su protección. En este contexto se impulsó una iniciativa de ley ante el Congreso de Puebla, su estado natal, para reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales, también conocido como ciberviolencia. Esta iniciativa recibió el nombre de Ley Olimpia y se convirtió en la primera reforma en México para tipificar y reconocer la violencia digital, y hasta la fecha ha sido adherida por 29 estados en sus códigos penales, entre ellos el de San Luis Potosí. La acción política de Olimpia ha comprendido diversas actividades como conferencias a nivel nacional e internacional, asesoría legislativa y de creación de herramientas de prevención y visibilización de los distintos tipos de violencias digitales. Es también fundadora de la red de defensorasdigitales.org, que busca contribuir a la libertad de Internet y a la seguridad digital para la protección de los derechos humanos en el mundo. Fue acreedora del Galardón Derechos Humanos Puebla en febrero del 2020, del Galardón Keremetic AC por su aportación a la eliminación de la violencia de género Chiapas 2019 y al Premio Estatal de la Juventud Puebla 2018. Este año, Olimpia fue reconocida como una de las 100 personas más influyentes del 2021 en la revista Time. Cuando nosotros nos aproximamos a su historia y a su trayectoria, tenemos la certeza de que sus palabras y experiencia son un aliento e inspiración para muchas niñas y mujeres, jóvenes y adultas en la lucha por los derechos de una vida libre de violencia. Sin más preámbulo, agradezco nuevamente su presencia, agradezco a Olimpia su acompañamiento y le cedo la palabra para que dé inicio a su conferencia. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias, muchas gracias a todas y a todos. Me disculpa, no tenía yo ahí un tema con la cámara, pero ya está todo resuelto. Pues les agradezco muchísimo la invitación a esta ponencia y sobre todo a poder compartir un poquito lo que significa o lo que hemos experimentado hacia los retos de la violencia política en razón de género. Y bueno, preparé una ponencia en la cual tomo de base el informe de violencia política que hacen, o la violencia en línea que hacen las compañías de luchadoras, algunos protocolos y de violencia política en América Latina y sobre todo el protocolo que se hace en México. Y además, bueno, platicar justo de esta virtualidad como una extensión de la vida, la virtualidad como parte fundamental de, pues ya, de la manera en cómo nos acercamos a todas las actividades que hacemos humanas. Todo lo hacemos virtual.
todo lo hacemos híbrido a partir del COVID-19 y es menester hablar justo de una violencia que no es relativamente nueva a partir del COVID-19, pero que es una extensión de la violencia sistémica que se vive en los espacios comunes. Y además, bueno, desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de las mujeres, porque no es lo mismo habitar el mundo desde la perspectiva de los hombres a habitar el mundo desde la perspectiva de las mujeres. Es por eso y de suma importancia que podamos entender algunas vicisitudes y algunas problemáticas y algunos retos de los que se enfrentan las mujeres en la vida política. ¿Y qué vida política? Porque hay que entender también, o al menos para nosotras, en el ámbito de la legislación, en el ámbito de trabajar desde el territorio para lograr una reforma a nivel nacional y próximamente estamos trabajando también en Argentina, en Chile, en Ecuador, para hacer extensiva la ley Olimpia a estos países. Entonces nos da la legítima idea de pensar que la vía pública, la vía política, no nada más es la vía de los partidos políticos, la vía política de la ciudadanía, la vía política de la organización social, incluso nosotras, desde el activismo feminista de derechos humanos, pues la vía política feminista. Entonces voy a proceder con compartir mi pantalla y les mando un saludo a todas y a todos quienes me ven a través de este enlace y pedirles por favor que tienen preguntas, perdón, tienen preguntas, si quieren compartirnos algo, si quieren los enlaces de algunas fuentes que voy a estar citando, si tienen algunas dudas, abrir el debate, por favor háganlo a través de los comentarios, me va a dar mucho gusto leerlos abajo de esta publicación y además, bueno, para retroalimentarnos, para coincidir y para enlazarnos a través de la digitalidad. Y bueno, yo voy a empezar compartiendo pantalla y justamente es lo que les platicaba yo cuando empezamos, ¿no? ¿Qué retos ante la violencia política en espacios digitales? ¿Qué retos se tienen? El primero es el hecho de identificar que esta violencia política definitivamente le puede pasar a hombres y a mujeres. Claro, hombres y mujeres pueden ser víctimas de violencia digital y de violencia política, y sumemos las dos, de violencia política digital, por supuesto que pueden ser víctimas hombres y mujeres, pero no son las mismas condiciones en las que se vive para hombres y las que vive para mujeres. Hay condiciones, por ejemplo, mediáticas, en las cuales hemos normalizado ciertos aspectos, ciertas cosas. Por ejemplo, hemos normalizado que cuando prendemos la televisión, y a pesar de que la piel se puede arrugar para ambas partes, para hombres y para mujeres, porque se nos cae melatonina, se nos caen ciertas vitaminas al paso del tiempo, la pregunta es, ¿por qué rayos la mediatez, ¿sí? Los comerciales de las empresas dirigen solo los comerciales, la producción y el consumo de esas cremas para las arrugas para las mujeres? Bueno, pues por el estereotipo de belleza, porque el estereotipo de belleza ha creado un estereotipo de una mujer ideal, una mujer con ciertas características para el consumo masculino, con ciertas características que además jamás la mayoría no cumplimos, pero aspiramos a cumplir, porque así es como el sistema nos ha tenido a las mujeres ante un yugo. Cállate, siéntate, cierra las piernas, debes de hablar así. Bueno, hay talleres en donde a las mujeres políticas las forman desde un sentido. Tú debes de ser de esta manera, no debes de ser de otra manera. Para la gente que me está viendo ahorita en casa y que dirá qué exagerada, ya nunca vuelvan a invitar a Olimpia a dar conferencias, parece que odia a los hombres, seguramente tiene un problema ella con los hombres, o seguramente es lesbiana, o seguramente no tiene novio, o seguramente no tiene papá. No, a ver, sí tengo papá y sí he tenido novio, no odio a los hombres, pero quiero que hagamos conciencia de cómo esta violencia también tiene su fundamento principal en la desigualdad de cómo habitamos espacios públicos, mujeres y privados, mujeres y hombres. No es lo mismo, no se mide igual, no es exactamente igual como tenemos que tratar a esta y a todos los tipos de violencia, porque se ensaña y se agrava contra las mujeres, y por condiciones muy comunes, por condiciones sumamente normalizadas, que no es necesariamente que estén bien, sino que están normalizadas, por desgracia.
¿Qué significa esto que yo quiero explicar? Bueno, significan dos cosas muy importantes. Ejemplo, hoy cualquier persona que está conectada en esta conferencia tiene la oportunidad de ser candidata, de ser senadora, de ser senador. Bueno, el senador se sienta en su curul del lado derecho, la senadora se sienta en su curul del lado izquierdo. ¿Ambas tienen los mismos derechos constitucionales? Sí. ¿Ambos tienen derechos políticos y están bajo el régimen legislativo de la ley orgánica de la legislación? Sí. ¿Ambos pueden vivir violencia? Sí, puede llegar una persona y a ambas personas asaltarlos, golpearlos, agredirlos. Sí. Entonces, ¿ambos viven violencia? Claro. Pero del lado donde está el curul de la senadora, de la diputada, si ese día se le ocurrió a la senadora traer una falda o traer un escote, no nada más va a ser vista desde el ámbito de lo que ya de por sí los hombres están expuestos, sino además va a haber un plus, que es cosificada, que es hipersexualizada. Mírenle la falda, mírenle el escote, o vamos a ponerlo más común, ustedes van cambiando en la calle de la derecha y son hombres, ustedes van cambiando de la calle de la izquierda y son mujeres. En ambas calles te asaltan, te quitan, te roban tu cartera, te insultan y te golpean. Solo que en la calle donde va la mujer le van a meter un dedo a la vagina o la van a violar. Es algo muy diferente, la manera en cómo habitamos esto por las condiciones de poder que se tienen sobre nuestros cuerpos, tanto que todavía vivimos en un mundo que nos alegra que la primera mujer en presidir el Instituto Electoral del Estado, la primera mujer, nos alegra que sea primera en pleno siglo XXI, cuando todavía seguimos hablando de las primeras mujeres que descubrieron el algoritmo, de las primeras mujeres en votar, o sea, lo vemos como algo muy lejano, pero seguimos viendo en un mundo donde todavía nos alegramos que la primera mujer debería ser algo ya normalizado, que las mujeres ocupemos espacios de tomas de decisiones, no nada más colaborativas, no nada más simbólicas, sino sustanciales, reales, materiales. Y con base a eso, hablemos entonces de que si ya identificamos que efectivamente y que hay que abrir la cabeza, por favor, les pido que abramos nuestra cabeza, nos abramos nuestra mente, más allá de hablar de todos los retos de la violencia política, pongámosle el sellito de la perspectiva de género a todo lo que se haga. ¿Por qué? Porque el mundo ha sido habitado desde una perspectiva de hombres, el mundo ha sido habitado desde una perspectiva masculina, por lo tanto, tenemos que identificar esto desde la raíz. Claro que debemos ser radicales, porque la radicalidad habla de la raíz no es que queramos igualdad con quien queremos, con un hombre que también vive condiciones de pobreza, igualdad con quien queremos, con un hombre que desgraciadamente la política de drogas no ha apoyado a las necesidades de las personas adictas y que los ven simplemente de manera discriminatoria, igualdad con quien queremos, con un hombre en la sierra norte del estado que vive condiciones de pobreza por ser indígena y además condiciones de clasismo por ser indígena, igualdad con quien queremos, con una persona que habita espacios públicos pero que tampoco tiene ciertas condiciones para ejercer su cargo de manera autónoma, libre e independiente. No, hombre, las mujeres no queremos igualdad con esos hombres, las mujeres no queremos igualdad, o no se busca la igualdad recientemente, se busca la abolición completa de un sistema que nos oprime a todos y a todas, es verdad, que nos jode a todos y a todas, es verdad, pero que se ensaña y se perpetúa contra las mujeres, y ese es el sistema patriarcal. Es el sistema de sistemas que desgraciadamente se inyecta en los partidos políticos, se inyecta en las instituciones, se inyecta en la educación, se inyecta en la cultura, se inyecta en el vocabulario, se inyecta en absolutamente todo. Y si alguien piensa que estoy loca, o cuando nos dicen feminazis, porque están hablando de eso, bueno, en primero, no existen las feminazis, qué horror y qué falta de empatía llamarle así a las mujeres que luchan en el territorio, pensando que el extremismo es justamente lo que nos lleva a hacer lo que se hace en las marchas, en las manifestaciones. Qué horror comparar, y desde qué momento histórico de poca conciencia comparar movimiento nazi con el movimiento feminista. El movimiento feminista no ha matado a nadie, el movimiento nazi mató a millones y millones de judíos solo por pensar que ellos eran la raza suprema. O sea, no hay una comparación al respecto. La mayoría de las mujeres que luchamos, la mayoría de las mujeres que nos seguimos activistas, feministas, defensoras, ojalá lo hubiésemos hecho desde el amor, y lo hicimos a través del dolor, a través de ser víctimas de esta violencia machista invisibilizada, de la que nadie nos habla en la escuela, pero que sí normalizamos en nuestra vida diaria, y que mata además 11 mujeres al día. El machismo mata 11 mujeres al día, y el feminismo no mata absolutamente
a nadie. No es igual. Recordemos un poquito la historia pasada, cuando se hablaba en siglos pasados esta palabra de las mujeres que luchan están locas, pero ¿cómo no pensar eso? Si en otros siglos a Juana de Castilla la llamaron Juana la loca, revisémoslo en los libros de historia, revisémoslo un poco por ahí en internet, cuando primero fue encerrada en Torrecillas por su esposo y luego fue encerrada por su hijo durante más de 30 años, cuando la sacaron, cuando ella decidió denunciar, cuando además comúnmente ella denunciaba cosas, arbitrariedades del gobierno, del rey, que era su esposo. El rey, cuando la sacó, le fue a decir a todo el pueblo que Juana estaba loca. Juana estaba loca. ¿Para qué? Para que cuando Juana denunciara toda la serie de arbitrariedades que vivió en manos de esa violencia machista, la gente asumiera que Juana está loca. Y eso no es nuevo. Cuando vamos a un ministerio público, cuando estemos a una institución a denunciar, están locas. Ahorita si se hace esta reunión, no dudo que alguien en la institución dice, ¿qué está haciendo la presidenta, la consejera? ¿Quién sabe? Pues están todas juntas. Ya es que ahora como son mujeres las que dirigen, pues están locas, ¿no? O sea, siempre están locas. Y creo que es importante el cambiar también el lenguaje, el hacer un poquito de conciencia etimológica, incluso de cómo se lleva a cabo los lenguajes que utilizamos hoy en día y cómo tiene una denotación sumamente peyorativa, racista, discriminatoria y machista sobre las mujeres principalmente. Entonces, en este sentido, vamos a hablar un poquito de antecedentes. Aunque la lucha de la paridad empezó desde 1993, fue hasta 2002, imagínense el tiempo, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿no? El famoso COFIPE, este código que además de todo, bueno, pues ustedes lo sabrán, pero para quienes no, pues es quien rige las instituciones y procedimientos en materia electoral. Partidos políticos, personas que participan en la política, con partidos sin partido, etcétera, etcétera. En este se estableció la obligatoriedad del sistema de cuotas de género a nivel federal en un balance 70 de 304, o sea, era sumamente abismal la cifra. La reforma política electoral de 2014 reconoció la paridad por primera vez en nuestro país, haciéndola expresa en el artículo 41 de la Constitución. Y a pesar de que para las personas que discuten este tema es, no, pero ¿cómo paridad? Si hay que hacerlo por meritocracia. No, pero a ver, la meritocracia está pensada desde la voluntad de los hombres, la meritocracia está pensada desde el acceso a los hombres. Ya hay una desigualdad desde la manera en cómo accedemos a la educación. Para acceder a la educación hubo muchos años primero de que los hombres no pudieran acceder a la educación. Para que las mujeres pudieran acceder a la educación pasaron años de lucha. Entonces ahí hay desigualdad. O sea, nunca vamos a estar en más condiciones. Los hombres iniciaron primero su acervo cultural en la educación. Empezaron primero a saber leer, empezaron primero a saber escribir, empezaron a tener acceso a la información primero, antes que nosotras. Entonces llegar y decir, no, pero ¿por qué? Luchen por sus espacios. Porque por eso es que aquí no nada más es por ser mujeres hay que darles espacios. No, hagamos un vuelco a la historia. Y la historia nos habla justamente de que no existen las mismas condiciones. Ay, pero es que, ¿por qué? O sea, también las mujeres no participan porque no quieren participar. Porque ahorita ya pueden participar, pues ya deberían de participar. No, wow. O sea, hay que pensar que no nada más es el participar. En los años 50, en los años 40, cuando no se le daba a las mujeres el derecho al voto, la premisa principal era porque las mujeres solo somos dadoras, porque las mujeres tenemos que ser de la familia. Y bueno, un legislador se atrevió a decir que porque si se les daba el voto a las mujeres, se descuidaban las familias, haciendo responsable única y exclusivamente a la mujer como centro de la familia y al hombre como centro de la política pública, como centro del liderazgo, y la mujer un objeto, la sirvienta de la casa. En los años 60, cuando obviamente empezaron a decir, bueno, si es cierto, las mujeres no pueden ser objetos, si es cierto, son nuestras sirvientas, bueno, entonces vamos a ponerles tecnología, vamos a ponerles en lugar de una escoba, una aspiradora, en lugar de que tallen en sus manos, vamos a ponerle una lavadora. O sea, metieron la tecnología para seguirnos oprimiendo en la manera de vernos como acompañantes del hogar, como personas que somos responsables única y exclusivamente de la educación, quitando la paternidad afectiva, ¿sí?, de los hombres, y pues dándonos una herramienta pues para que sigamos siendo sirvientas, pero ya con menos dolor. Entonces, ahí lo que se está hablando es de no de la abolición de la idea horrible de que las mujeres somos las acompañantes, las otras, las esclavas de casa.
sino el generar condiciones para que sigamos siendo esclavas. O sea, creo que esto que tiene que ver con la violencia política, muchísimo, porque cuando hablamos de paridad, yo he escuchado muchos comentarios que justamente hacen eso, pero ¿por qué? Si deberían de ganarse su lugar, las mujeres no quieren participar, luego a veces les damos candidaturas a las mujeres, de verdad, hay veces que decimos, oye, pues aquí están las candidaturas, ninguna se quiere alistar, entonces pues ya pues terminas dándoselas a los hombres. Bueno, ¿cómo se van a querer alistar? Si existe un gran estereotipo de género, existen unas grandes condiciones de opresión, existen condiciones en las que cómo se van a querer alistar, si la gran mayoría de las mujeres que exigen una cuestión pública, las mujeres públicas en otras condiciones son sumamente vistas de una forma. Las mujeres en la vida pública, busquémoslo simplemente en el buscador de Google, mujer pública, y lo que encontramos es una mujer aludida a la cultura porno de prosti, de prostituta, como si además eso fuera real, como si además no hubiera críticas ante esa situación, ¿no? Y cuando buscamos hombre público, sale un hombre en política, ¿no? O sea, mujer pública, una mujer dedicada al trabajo sexual, y hombre público, un hombre público. Entonces, las condiciones de cómo hemos generado la manera en cómo se ven las mujeres no es nada más del acceso, es el cambiar las maneras en cómo accedemos a esos derechos. Y en este sentido, platicar un poquito de cómo las mujeres que deciden contender por un cargo de elección popular, claro que enfrentan diversas formas de violencia política que las ponen en desventaja y les piden competir en condiciones de desigualdad. Y esto se extiende hacia el espacio digital. Y esto es una frase, el compartir un poco de la experiencia de Lady Guadalupe, que se convirtió en la primera alcaldesa de Xochitl del estado de Yucatán, que dice que cuando ella busca contender por la presidencia, le preguntaban que con quién se acostó para llegar aquí, desacreditando su carrera y el trabajo que le ha costado llegar, porque claro, las mujeres en la cultura porno somos cosificadas. ¿Qué cultura porno? La cultura porno de vestirnos de una manera, la cultura porno de medir ciertas condiciones de nuestro cuerpo, la cultura porno de que cuando una mujer decide hablar es la loca, cuando una mujer decide llegar está mal, una cultura en donde incluso, por ejemplo, los vellos del cuerpo, las mujeres somos casi obligadas de manera autoritaria, social, de rasurarnos las axilas, de rasurarnos las piernas, de rasurarnos la vulva, porque así debe ser una mujer bien, porque además nos inventaron que era un requisito de salubridad. Oye, por algo tenemos pelos en el cuerpo, ¿no? Porque eso no se les exige a los hombres. Ay, señor, qué cochino, usted anda trayendo ahí pelos en las axilas, guácala, rasúrese, diputado, qué asco, tiene usted pelos en las piernas. Jamás. El problema no son los pelos, el problema es cómo la forma en que el vello púbico ha sido también una forma de dominarnos. Quítense los vellos, porque una mujer sin vello es una mujer bien, una mujer salubre, una mujer linda, una mujer que está en condiciones de ser sexys. ¿Sexys para quién? ¿Para el servicio de quién? ¿Para la visualización sexy de quién? De los hombres. Y bajo una cultura porno, yo les pregunto, ¿quién son las únicas personas que tienen las vaginas cerraditas y sin vello? Las niñas, la tendencia pedófila de la cultura porno, ¿sí? Que nos lleva a las mujeres. ¿Cómo no pensar que con quién se acostó para llegar ahí? ¿Sí? Ha sido lo normalizado desde abajo, desde el cuerpo como territorio de dominio de una cultura sumamente machista, y cuando una mujer accede, como lo único que ven son cuerpos con hoyos para penetrar, como cuando van a Hooters y compran alitas solo para ver mujeres desnudas, o cuando consumimos cuerpos de las mujeres, vamos por unas mujeres, paguemos por unas mujeres en el bar, es que estás pagando para que no te llamen violador, te llamen cliente. Pero en realidad si esas mujeres quisieran tener sexo contigo, lo tuvieran, no tendrías que pagar para acceder a su cuerpo. O sea, qué condiciones de ver el cuerpo como esclavitud sexual, como objeto sexual. Entonces, como esa es la tendencia que le vemos, se traspasa a los espacios digitales. O sea, el uso de la tecnología es una herramienta de ataque hacia las mujeres hoy en día. Por eso es que cuando hablamos de violencia política y los retos en los espacios digitales, el primero tiene que ser visto la extensión de la violencia digital. Este es un informe que hacen las compañías de luchadoras en violencia digital de género, donde habla del 52% de los casos de agresiones hacia las candidatas provienen de alguien, uno, desconocido, mientras que el 27% fue conocido, y usuarias y usuarios de redes sociales fueron los principales agresores. O sea, se pone en la vitrina pública la agresión del agresor,
¿sí? Conocido o desconocido, su mayoría es desconocido, y después es una violencia comunitaria, es una violencia política comunitaria cuando la gente, los usuarios y usuarias de Internet, también contribuimos a esa condición de viralidad, de fake news, de ataque, de criminalización. Hoy, antes la hoguera, cuando quemaban a las mujeres por la herbolaria, era la Inquisición, era la plaza pública, antes empalaban a mujeres por sus condiciones físicas, por sus condiciones de apropiarse de sus terrenos, como ustedes sabían, pero las mujeres que fueron empaladas y quemadas como brujas era para quitarles sus terrenos y quedárselos por parte del Estado y las hacían llamar brujas. Claro, pues era una condición muy fácil de que la iglesia dijera que ellas eran brujas para expropiarles absolutamente todos sus bienes. Era más fácil quemar a las mujeres que estaban solas, ¿no? A que se vayan a juicio para sus bienes. Y esto del tema de las mujeres solas, como paréntesis, no es nuevo. ¿A cuántas de ustedes en casa les han dicho, ahorita vengo, papá, voy con Juana y voy con Lorena? ¿Y van solas? No, voy con Juana y voy con Lorena. Por eso, pero van solas. No, papá, voy con Juana y voy con Lorena. Llévate a tu hermanito para que no vayan solas. Eso no le pasa a los hombres. Ningún hombre que esté en esta conferencia ha dicho, oye, papá, ahorita vengo, voy con Juan y voy con Lorenzo. ¿Y van solos? No, papá, voy con Juan y voy con Lorenzo. Por eso, pero van solos. Llévate a tu hermanita para que los acompañe. O sea, los hombres, ¿dónde está la identidad de una mujer para no ir solos? Las mujeres sí. O sea, ¿qué desventaja? Y eso no es de antes, de un siglo antes, eso pasa ahorita, pasa en las familias en este momento. O sea, y también pasa ahorita, en este momento, el hecho de que antes así era la hoguera. Y si les parece injusto, si les parece que está mal, bueno, pensemos que la hoguera hoy es Facebook, es Twitter, es Instagram, son las redes sociodigitales, la nueva manera de empalar mujeres principalmente, de condicionarlas al escrutinio ciudadano injustamente, y de que todos contribuimos a ese acoso sistematizado a través de la digitalidad. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la virtualidad como una mera extensión de nuestra vida. Lo virtual es real, existe y daña. Y lo que no normalizamos en el espacio offline, no lo normalicemos en el espacio online. La violencia política contra las mujeres encuentra su extensión, por supuesto, en los espacios digitales. Y voy a ponerles un poquito de cifras, de contexto de este mismo informe de violencia en línea. Se identificaron 9 tipos de agresiones cometidas contra las mujeres candidatas de la elección antepasada 2018. Todavía no existe una actualización de este informe de las pasadas elecciones, que esperamos pronto que se salga, pero bueno, la anterior, en 2018, que fueron cuando se eligieron a candidatas de cargos municipales, estatales, locales, ¿sí? Una de las más grandes de la historia, se cometieron al menos 9 tipos de agresiones, donde las expresiones discriminatorias, las amenazas y las campañas de desprestigio fueron las más frecuentes, o sea, hacia las mujeres, porque no es lo mismo, a ver, cuando se hace una campaña a lo mejor de desprestigio para un hombre, ¿con quién tiene que ver? Hagan análisis de las últimas personas en la vida pública masculinas que han sido exhibidas en términos político-electorales. Vamos a hablar por ejemplo, de César Duarte, vamos a hablar de Javier Duarte. ¿En qué sentidos son expuestos? En sentidos de corrupción, en sentidos económicos, materiales, en condiciones de dolor hacia la sociedad. Pero cuando se desprestigia a una mujer, no es en condiciones de corrupción, no precisamente. Cuando se desprestigia a una mujer, lo primero que se desprestigia es hacia su cuerpo, hacia su vida íntima, hacia su vida privada. O sea, claro que también ha habido mujeres exhibidas en corrupción, o sea, no nos estamos haciendo ciegos ante esa situación, pero la principal manera en atacar a una mujer en los espacios tecnológicos, tanto como los espacios offline como los espacios online, es por su cuerpo y las condiciones de su vida privada. Y a un hombre no le puedes, se vería, ¿a poco tuviera el mismo impacto que dijeras, oye, es que Javier Duarte, fíjate que además era bien provocador, siempre andaba trayendo camisas bien pegadas, parecía prostituto? O sea, además, ¿en qué manera peyorativa, discriminatoria tomamos la palabra prostituta, ¿no? Eso no le pasa a las mujeres. O sea, las mujeres sí desde un principio es como el cuerpo. Jamás dijeron, oye, no, vamos a atacar a Javier Duarte porque fíjate que se encontró un chat en donde tenía sexo casual con un chorro de mujeres. No, qué horror, le gusta tener sexo, qué horror. No, si ocupó el erario público para consumir esas mujeres. Pero el problema no son las mujeres, porque incluso las mujeres las ven como objetos sexuales. Nadie se pregunta las condiciones en las que sí viven esas mujeres. Pero si fue una mujer la que tuvo sexo casual con muchos hombres,
hombres se encontraron un chat en donde platicaba el sexo casual con hombres, no, hombre, ¿cómo crees? No es públicamente bien vista. La gran mayoría de las mujeres en la vida pública, incluso hay un protocolo de vestimenta, una etiqueta. Bueno, cuando vienen los asesores de no sé cuántos millones de pesos a las mujeres políticas, les dicen, vístete así, cámbiate así, cierra las piernas, haz esto. Eso no le dicen a los candidatos, cierra las piernas, candidato, porque no se ve bien usted con las patas abiertas. O sea, eso no pasa, ¿verdad? Entonces, digo, qué importancia de hablar de justo la raíz de esas expresiones discriminatorias, de estas amenazas que se traspasan al espacio digital, ¿no? Y ahí podemos ver grandes cuestiones y que incluso 2 de ellas sufrieron difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, una gran condición también de la violencia política en razón de género y de esta condición de hacer extensivo, por supuesto, la hipersexualización de nuestros cuerpos ahora en el espacio digital y ahora en el espacio público digital cuando se decide participar en una toma de decisiones del Estado. Lucía, por ejemplo, Riojas fue una de las 9 candidatas que contendía para la Ciudad de México y que denunció las agresiones que estaba enfrentando, aunque el registro solo da cuenta de la violencia que fue denunciada y no hay duda de que la extensión de esta violencia es mucho más amplia que el número de casos registrados en este informe, perdón, y tiene carácter nacional. Y de las agresiones que se registraron fueron 24 en todo el país, por supuesto que hay muchas más. Y bueno, ahí pueden ver en la tabla algunos estados donde más se registraron agresiones contra mujeres en espacios políticos. Pero además, ¿qué consecuencias tienen los partidos políticos y coaliciones hacia esas inscripciones? Bueno, ¿en dónde más presentaron violencia política en razón de género? En la coalición Juntos Haremos Historia, seguida por la coalición Todos por México y seguida por la coalición México al Frente. Entonces, hay que entender que también la coparticipación y este pacto que se tiene también en el interior de los partidos políticos no merma la violencia, sino la agrava y la invisibiliza. Por eso es importante y creo que es tan, pero tan necesario el hecho de exhibir, de cambiar las reglas hacia la normalización de la violencia política también en los espacios digitales, porque ya tiene un protocolo para la violencia política, ya podemos identificar la violencia política y aunque todavía se justifica, ahora pasemos al espacio digital. O sea, cuando es digital se piensa que no es real porque es virtual y claro que afecta, y claro que daña, y claro que existe. Vamos a ver cómo vivimos la digitalidad en México. Esto en la Asociación de Internet MX pueden encontrar los datos en diferentes condiciones que han hecho de encuestas y de estadística. Y en México, al menos hasta 2020, de un año para acá, existen 84.1 millones de internautas. Representamos el 72% de la población de 6 años o más que inicia su vida en Internet. La vida de una persona que inicia Internet es en promedio entre los 6 y los 7 años a raíz de la pandemia de COVID-19. Durante el 2020 y como consecuencia del confinamiento, bueno, los usuarios de Internet tuvimos mayor crecimiento derivado de los últimos 5 años. 77 de los usuarios no planean hacer una conexión en los próximos 6 meses, pero bueno, cuando se les pregunta, ¿no? ¿Por qué no usan Internet? La principal respuesta es porque no lo sé usar. Es una gran condición de brecha de género que vamos a hablar más adelante, pero nada más para que podamos ver en qué momento nos encontramos, ¿no? Y además, otra condición, no me alcanza para el Internet. O sea, la brecha digital de género que también se traspasa y se perpetúa para las mujeres y que aunque somos el 57% de mujeres que accedemos a Internet, desgraciadamente no accedemos en condiciones de seguridad, de autonomía, de libertad, accedemos en condiciones de inseguridad. Algunos datos de la digitalidad como espacio público, porque hay que ver la digitalidad como un espacio público, no nada más el terreno de lo tangible, sino también la digitalidad. 9 de cada 10 usuarios a raíz de la pandemia de COVID-19 se conectan a través de sus hogares. 92% de los usuarios en México se conectan a través de sus smartphones. Es una tendencia que tenemos que analizar muy bien. 86% de las actividades de conexión son para redes sociales. Escuchen bien, 86% de las actividades de conexión se usan para las redes sociodigitales. 6.8 horas al día, a días de la semana, en promedio accedemos los usuarios a las redes sociodigitales. Dividimos 8 días a la semana y más del 70-80% de los días los dedicamos a las redes sociodigitales. Ahí
nos informamos absolutamente de todo. Pero ¿por qué se da esta violencia en una extensión política digital? La normalización de la violencia machista, uno, los espacios offline, que se extiende al espacio online. O sea, lo que pasa en el espacio offline, de la misma normalización, las condiciones machistas de discriminación hacia las mujeres, hoy encontrando un nuevo medio comisivo, el espacio digital. La hipersexualización de los cuerpos de las mujeres en el espacio público, algo que ya platicamos un poquito a lo largo de esta conferencia. La centralización del poder desde lo masculino. Los hombres accedieron primero al poder que las mujeres. Los hombres siguen tomando las decisiones primero que las mujeres. Las comisiones, incluso a la manera de repartir las comisiones económicas, las comisiones de política exterior, se le dan primero a los hombres antes de las mujeres, salvo hoy en día que, bueno, la primera secretaria de Seguridad Pública del país, pues es una mujer, ¿no? Y siempre es la condición política de más señalizarla y la lupa de la misoginia cuando una mujer ocupa un cargo de elección pública, cuando una mujer tiene un cargo de toma de decisiones, no sé, vamos a hablar de la consejera, por ejemplo, que, ay, es que es mujer. Bueno, la lupa misoginia sobre su actividad política es todavía más amplia, porque, a ver, estaban lucha y lucha porque les den poder, pues ahí está, ya les dieron poder y mira, no ha hecho nada. O sea, la lupa de la misoginia es más grande, o sea, tanto que, por ejemplo, para poder juzgar a una mujer pública en este país tardaron menos de 2 años y con otros hombres en la vida política tardaron alrededor de 10. O sea, la justicia también es patriarcal, porque está hecha desde una perspectiva de la toma de decisiones de poder tomado por hombres. No significa que todos los hombres sean malos y que yo esté en contra de los hombres. Significa que hagamos tendencia de cómo efectivamente la gran mayoría de nuestros papás, la gran mayoría de los alumnos, la gran mayoría de nuestros abuelos, la gran mayoría de las personas masculinas han tenido ciertas condiciones en las que las mujeres no las tienen. Eso no significa que los hombres no puedan ser víctimas, eso no significa que los hombres no les afecte el machismo. Maneras en que como a los hombres también les afecta el machismo. Ejemplo, no llores, no seas niña. El decirle a un hombre que no llore hace que que crezca sin sentimientos, sin empatías, lo que hace y que le da auge a una cifra tan importante de suicidios en México. Las personas que más suicidan en este país son hombres. ¿Por qué? Porque viene desde la raíz del no sentir, desde la salud mental. No llores, no seas niña. Llorar es solo de niñas, llorar es de la inferioridad, llorar es si sientes, no debes de sentir porque eres hombre. ¿Por qué? Son humanos. Pero la condición machista y patriarcal los hace desprenderse, mutilarlos de su sentir. Por eso crecen hombres desde esa perspectiva, hombres que no sienten, hombres que andan con muchas mujeres. ¿Cómo no van a andar con muchas mujeres si justamente no es una debilidad, es una condición de inseguridad? Su inseguridad basada en el falocentrismo del falo, del pene. O sea, a todos los hombres les dijeron que su poder absoluto está en el pene. Por eso si no tienes un pene grande, un pene gordo, entonces tú no eres hombre. Porque pues no satisfaces, porque tú no tienes que penetrar. Por eso es que les enseñan a penetrar todo, por eso violan animales, por eso violan personas, por eso violan bebés, porque el poder está en el falocentrismo, así es como ejerces el poder. Entonces, esta condición del falocentrista hace que a un niño pequeño lo lleven a un prostíbulo a decirle, tú tienes que tener sexo con otra mujer, violando sus derechos infantiles, violando sus derechos sexuales, y si el niño se cohíbe y si no puede, pues es una obviedad que hay una violación, pero no es una violación para el sistema patriarcal, es un ritual para que se haga hombre, aunque también es una violación desde la perspectiva en la que estamos hablando, pero fíjense cómo es normalizado. Una mujer va caminando en la calle y se levanta la falda, se baja el pantalón y les dice, mira, ¿se te antoja mi vagina? Como ustedes se bajan en la calle el pantalón, nos enseñan sus penes, y mira, ¿se te antoja? O sea, es una condición de acoso sexual callejero, pero también si yo me hubiese bajado el pantalón y les hubiese enseñado mi vulva, también es un acoso, pero no lo verían como acoso. ¿Por qué? Porque el sistema patriarcal les ha enseñado que, no, hombre, si una mujer te da, tú dale, porque lo que quiere es tu pene, o sea, el poder desde el pene. Entonces no lo ven como acoso, lo ven como un halago incluso. Y pues, no, pues no, ahora estoy ando con todo, me enseñaron, no, hombre, ahora sí. No, entonces se dan cuenta como no es que yo esté en contra de los hombres, no es que las condiciones son diferentes y que también el machismo les afecta a ellos, por supuesto, y que también ese sistema les afecta a ellos, por supuesto, pero en otras circunstancias, en otras condiciones que después se exacerban más el poder sobre que tienen
sobre las mujeres, sobre nosotras. Y obviamente la negación a la igualdad sustantiva, desde el daño a la privacidad y el daño a la intimidad en los espacios virtuales, pues lo que está haciendo. Y luego, agresiones desde una perspectiva de género. A ver, analicemos las agresiones que se identifican en diferentes patrones con base al juicio de carácter sexual y sexualización. Fíjense, ¿cómo fueron las agresiones en Internet en las últimas elecciones documentadas desde la violencia política en línea? La principal fueron los juicios de carácter sexual. O sea, no fueron juicios de carácter de corrupción, de carácter de Estado, de carácter de trabajo, no. Todos fueron en condiciones del ámbito del espacio público y el ámbito íntimo. Juicio de carácter sexual, objetivación sexual, o sea, como objetos sexuales, se viste así, se peina así, señala chichi, todo ese tipo de cosas. Agresiones contra su familia, quién es su familia, dónde estaba, por qué tiene un hermano que está en la cárcel, tiene una prima que tiene un pack en internet, o sea, ese tipo de condiciones, roles de género, ¿sí? Apariencia, ¿cómo es posible que todavía vivamos en un mundo donde las mujeres en la política, en el espacio en línea, son juzgadas por su apariencia? Pero ¿cómo no me extraña si todavía los partidos políticos hacen campañas para poder, vamos a empoderar a las mujeres en los partidos políticos? Y el empoderamiento es, vístete así, ponte tacones, cierra las piernas. Cuando hables, utiliza bien los cubiertos. ¡Qué horror! En lugar de que digan, habla, grita, defiéndete, denuncia ante esta situación, hace este tipo de cosas. No, todo es sobre la apariencia física. Cuando vas a una capacitación de mujeres en la política, siempre tienen que hacer chistes misóginos o apariencia física, porque como te ven, te tratan. Es lo que debemos de cambiar en este momento tan clasista en el que vivimos las personas. Y ni qué hablar de las mujeres indígenas, de qué hablar de las mujeres afrodescendientes, de qué hablar de las mujeres con una discapacidad. Viven 4, 5, 10, 40 veces mayores momentos de discriminación y de objetivización que las mujeres blancas, las mujeres que no tienen esas condiciones, que de por sí ya viven violencia, ¿no? La violencia digital, entonces, es una extensión de la violencia sistémica en los espacios comunes y no es culpa de las mujeres, es un problema con perspectiva de género. Encontremos, por ejemplo, que esta problemática, desgraciadamente, de la violencia digital, ¿sí? La viven mujeres jóvenes entre 18 y 30 años, pero eso no significa que a mujeres de una edad más adulta no la vivan, ¿sí? ¿Cuál es el reto número 1 y que nos atañe a esto para ir ya cerrando esta conferencia? Retos de la violencia política en los espacios digitales. Yo identifiqué 5 retos que quiero compartírselos a ustedes, que ojalá sean extensivos, que ojalá podamos mandarlos a todo el Estado, que lo podamos analizar y que lo podamos definir con esos antecedentes que he ido dando. ¿Cuál es el primer reto que tiene una mujer en los espacios públicos y que tiene un partido político, que se tiene en general desde las instituciones, desde los ámbitos públicos y privados, para la violencia política en los espacios digitales? El primer reto es, por supuesto, la brecha digital de género. O sea, tener acceso a las tecnologías no garantiza dominar las mismas con autonomía, con libertad, con seguridad para las mujeres y las niñas. Y veamos ahí la tendencia, ¿no? O sea, somos más mujeres las que accedemos al espacio digital, las que tenemos más acceso a Internet, a dominación de las tecnologías, pero ¿en qué condiciones dominamos las tecnologías? Porque hoy las empresas, los gobiernos, se creen que al momento de darnos acceso a la tecnología, ya regalé laptops, ya regalé computadoras, ya puse Internet gratuito para todas las periferias, sí, pero ¿quién les enseña a esas personas a tener educación digital? ¿Cómo estamos en momentos de educación digital? ¿Qué tanto sabemos ahorita, lo que estamos aquí en esta conferencia de educación digital? Tenemos códigos de inicio de sesión seguidos en nuestras redes sociales, en nuestros aparatos dispositivos. ¿Cuántas y cuántas de ustedes, por ejemplo, saben cómo mandar un correo encriptado? ¿Saben ustedes o las han preparado en condiciones de ciberseguridad y configuraciones? ¿Sabían ustedes que algunas apps y aplicaciones de sus teléfonos miden cuántas veces parpadeamos o cuántas veces movemos las manos? ¿Sabían ustedes que si no apagamos continuamente o desactivamos el código QR y yo trajera otro código QR que sea un malware y que se escaneara automáticamente de su cámara, yo podría entrar, y que además no tuvieran condiciones de seguridad, yo podría entrar a sus conversaciones, a sus fotografías, a sus audios, a todo lo que no tengan con seguridad esos teléfonos? Cuando nos dan un teléfono, nos dan un instructivo de cuáles son las cosas de ciberseguridad y configuraciones de permisos de aplicaciones que tenemos que darle. ¿Han ustedes visto que se nos ponen algunos mensajes como abrimos una página y de repente te dicen que puedo rastrear tus cookies? Las cookies no son galletas de chocolate para el espacio digital.
Las cookies no son eso, son elementos de rastreadores de información. En el mejor de los casos van a rastrear información a qué nos dedicamos, dónde estamos, quiénes somos, pero en el peor de los casos también van a saber condiciones de nuestra privacidad, de nuestra intimidad. Si todo esto no lo sabíamos, imagínense en el ámbito de las mujeres o en el ámbito de las periferias. Entonces, tener acceso a las tecnologías no garantiza dominar las tecnologías. No es necesario nada más darle a todas las mujeres, a todos los hombres condiciones de tecnología, sino el dominar esas tecnologías desde el ámbito de la autonomía, la libertad, la seguridad. Reto número 2, la educación digital. Las mujeres en los espacios digitales carecen de acceso a espacios seguros y bienestar digital. Vamos a hablar. La primera tendencia de esto es los retos, el reto número A de este eje de educación digital, sobre el contenido. Los contenidos que refuerzan estereotipos de belleza y dominación de un sistema patriarcal en Internet. Fíjense nada más, los contenidos a los que conforme transcurren los años, ¿no? Los que más tienen acceso los usuarios y usuarias. Uno, y en primer lugar, acceder a redes sociales. Mensaje instantánea, enviar, recibir mails, ver películas, escuchar música. O sea, lo que está en la pantalla son las principales actividades que se dan a través de Internet. O sea, la proporción del tiempo que dedicamos a las redes sociales y cómo los utilizamos. Pero, ¿qué tipo de mensajes, qué tipo de contenidos en este apartado de educación digital y en el apartado del contenido que refuerza estereotipos de belleza y dominación de un sistema patriarcal en Internet, qué tipo de contenidos hay? Bueno, la tendencia sumamente capitalista, consumo, ¿sí? ¿Y de qué consumimos en Internet? ¿Sale? Es un contenido completamente sexista y machista. Y como ejemplo, la tendencia machista a los contenidos que refuerzan la minimización de las mujeres en los espacios públicos. O sea, por ejemplo, no sé si han visto a cuántos hombres en TikTok que para hacerse famosos, o la gran mayoría de ellos para hacerse famosos, tienden a ridiculizar mujeres, tienden a hacer burla a la ridiculización de las mujeres y la minimización de las mismas. Los frecuentes memes que minimizan a las mujeres, la presentan como personas incapaces, carentes de pensamiento lógico, mediante burlas sobre su desempeño o sobrecarga doméstica, emergen en comentarios y posts que legitiman el patriarcado y sus manifestaciones de violencia de género. O sea, no solamente son publicados por hombres, obviamente, también son publicados con mujeres que naturalizan estas violencias, pero las mujeres, obviamente, dentro de un sistema patriarcal que nos enseña a naturalizar estas violencias, en un mundo donde todavía se colapsan todas las redes sociales, en un mundo donde se colapsa el Internet, en un mundo donde se colapsa además los medios de comunicación oficiales para decirnos, oye, hay que parar hoy todo Internet para ver Miss Universo. O sea, esas son las condiciones en las que seguimos viviendo. O sea, se para incluso el espacio digitalizado, se para incluso el espacio de la televisión para que todo México vea competir a mujeres. ¿Cómo quieren que las mujeres no naturalicemos esta violencia si el sistema nos ha enseñado a naturalizarla, a competir? Prendemos la tele en los años 90 y las únicas formas de las novelas que teníamos eran dos mujeres, un camino. O sea, siempre luchar dos mujeres por la aspiración al amor romántico del hombre, una mujer solterona, una mujer que no va, o sea, incluso cuántas de nosotras llegamos a decir cuando estábamos chiquitas, yo me llevo mejor con los hombres, claro, por la aceptación, porque sabes que los hombres tenían mayores condiciones de aceptación y que a las mujeres nos han enseñado a rivalizar, sino que hasta que el feminismo y la sororidad se cuestiona justamente estas condiciones de cómo logramos ver nuestras relaciones como mujeres. Por eso es que se naturaliza la condición de normalizar también esto. Y por eso ahí viene la frase de, es que mujeres juntas ni difuntas, es que las mujeres son las que más se atacan. ¿Cómo no nos vamos a atacar más las mujeres si es justamente lo que nos ha enseñado el sistema, a atacarnos entre nosotras? O sea, sin conciencia, por supuesto que lo hacemos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ya para ir terminando, sobre el contenido que refuerza estereotipos de belleza, veamos, por ejemplo, en qué forma los contenidos en Internet se van hasta un 45.4% sobre, uno, ropa, calzado y accesorios. O sea, pero ¿cómo no? Si a las mujeres nos han dicho que solamente más bonita, más sexy, debes de ser de esta condición. ¿Se dan cuenta cómo las condiciones de estereotipación de nosotras se pasan también al espacio digital en lo que consumimos? Por algo es que lo que consumimos más los usuarios y usuarias son temas de ropa, de calzado, de accesorios, reforzando sus estereotipos de belleza y dominando justamente los contenidos. Y ahora bien, ve
Internet y TICs una dominación desde la perspectiva de los hombres, o sea, Silicon Valley, las condiciones de las políticas de Internet, la fibra óptica, las empresas que dan Internet, las redes sociodigitales, las plataformas, son lideradas por hombres. Incluso hasta nos cuentan una historia romántica de Mark Zuckerberg y de Facebook, que el niño de Harvard que se hizo rico y wow, sigan su ejemplo. No, o sea, no sigan su ejemplo. Es un hombre que definitivamente terminó siendo en privilegio, descubrió, obviamente, sacó un algoritmo, pero no para que nos interactuáramos todo el mundo y para que utilizamos Facebook para ver a nuestra familia, o un Facebook como una parte de cómo nos integramos como personas, no, sino para exhibir a una expareja de él. O sea, en Facebook se subió el primer pack del mundo, la primera difusión de personas sin su consentimiento. Fueron mujeres a través de esa tecnología. Cuando se inventa la primera cámara videográfica en el siglo pasado, ¿qué creen que fue lo primero que se grabó? Lo primero que se grabó fueron mujeres desnudas, estas famosas postales francesas de mujeres semidesnudas que solamente se intercambiaban en los smookers o en los lugares en donde los hombres además solo tenían derecho a fumar, porque solamente el cigarro era para los hombres, y que en los hombres en mayor privilegio pagaban porque se exportaran postales francesas de mujeres semidesnudas, o sea, a través de la tendencia porno, la tendencia de cosificación y de sexualidad, una dominación desde la visión de los hombres, pues por supuesto que es Internet, a pesar de que las mujeres somos pioneras en tecnología, a pesar de que las mujeres somos pioneras en computación. Ada Lovelace, por ejemplo, es la madre de la programación informática, fue la primera persona que diseñó una computadora, una máquina analítica mecánica capaz de calcular funciones algebraicas. O sea, Ada Lovelace fue la primera mujer en descubrir un tipo de código. Y a pesar de que las mujeres somos las pioneras en la tecnología desde el ámbito capitalista, desde el ámbito del poder, la subordinación de la misma, pues es llevada por hombres, ¿no? Entonces, es por esta condición, este es uno de los retos importantes, o sea, acceder a las tecnologías, acceder a ese terreno que no necesariamente debe ser un terreno masculino. Según los datos de la UNESCO, entre 2014 y 2016, solo alrededor del 30% de todas las estudiantes escogen estudios superiores dentro del campo de las ciencias y la tecnología y la ingeniería y matemáticas. Entonces, Olimpia, ahí están las carreras, ¿por qué las mujeres no las toman? No, a ver, habitemos una facultad de ingeniería de la Benemérita Universidad del estado que ustedes quieran, ¿sale? Cuando va una mujer en ingeniería, la única mujer en ingeniería, ¿qué va a pasar? O sea, no nos hagamos tontos, o sea, hagámoslo solitos, o sea, no es necesario que yo se los explique. O sea, ¿por qué estas carreras solo son de hombres? ¿Porque solamente los hombres tienen acceso y las mujeres somos bien tontas y no queremos ocuparlas? No, existen condiciones más allá de solo acceder a ellas. O sea, uno, la educación se abrió primero para los hombres. Dos, las materias de matemáticas no estamos permitidas estudiar, solo teníamos permitido estudiar cuestiones de mujeres, en el rol de las mujeres que el esquema educativo decía. Y tres, si hoy una mujer estudia ingeniería, termina yéndose de la carrera, no terminándola por acoso sexual, por condiciones de ser estereotipo de belleza en su escuela y desgraciadamente por la desigualdad que vive del acoso machista que puede vivir dentro de esta condición, incluso de sus maestros y catedráticos, la mayoría hombres, por cierto. Entonces, no digamos, es que ahí están las ingenierías, ¿por qué no las estudian? No, a ver, a ver que tu hermana, que tu mamá dile, ahí está, vete a estudiar ingeniería, te va a preocupar si tu mamá va a estudiar ingeniería, te va a preocupar porque conoces a los hombres, ¿sabes lo que va a pasar? O sea, no nos hagamos, ¿no? Es que yo no, a mí no me ha pasado eso, yo soy mujer y yo no. Bueno, qué chido, pero que el privilegio no nos nuble la empatía, no significa que eso no le pase a todas las mujeres. A nivel mundial, la matrícula de estudiantes femeninas es particularmente baja en tecnología de la información y las comunicaciones, o sea, de las TICs, en un 3% ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, y en un 5% ingeniería, manufactura, construcción y con un 8% estas últimas. ¿A qué me refiero con esto? Es que la brecha en educación digital es grande y es uno de los retos que no necesariamente tiene que ser directamente de partidos políticos e instituciones, pero sí de una manera de empezar a visibilizar esto, ¿no? Las mujeres tienen una difícil relación con el mundo de las tecnologías, de la información, de la comunicación, en todos los aspectos, tanto en la industria como en la educación. Esta situación viene derivada del hecho de que su socialización, o sea, su manera de socializar previa del mundo de las TIC es menor que la de los varones.
y ha sido un campo desarrollado básicamente por los criterios preocupados de los hombres. O sea, no es obstante que cuando se hicieron los primeros teléfonos celulares, ejemplo, y ahí corchete de asterisco, cuando salieron los primeros celulares, ¿sí? En los 80s, principios de los 90s, los celulares, que no les extrañe, que eran unos celulares grandísimos, que no cabían en las manos de las mujeres, porque la tecnología fue hecha desde la perspectiva de los hombres. ¿Por qué es que las regaderas igual son mucho más altas? ¿Por qué es que las tecnologías tienen ciertas condiciones físicas? Porque son hechas desde la perspectiva de los hombres, no desde la perspectiva de las mujeres. Un celular en esos años ni siquiera cabía en nuestras manos. O sea, ¿por qué? Pues porque es así. Y que nos cuestionemos algunas otras prácticas de la ciencia, por ejemplo, la ginecología. Ustedes sabían que el padre de la ginecología, el gran padre que descubrió esta ciencia, en realidad fue un hombre que mutiló, condicionó a mujeres negras, haciéndoles una violencia horrible, las laceró, las cortó con navajas en su útero, en su clítoris, en su vulva, sin anestesia, para hacer exámenes con ellas vivas, sin anestesia, porque creía que las mujeres negras no sentían dolor por ser de color negro, y que esa es la ginecología, la ciencia que nos sirve hoy a las mujeres, blancas principalmente. Preguntémonos atrás de cada una de las cosas que nos han enseñado, ¿a dónde estaban las mujeres? ¿Con qué condiciones se hizo eso? ¿Cómo esta agua que me bebo en una botella tiene una explotación atrás de cuántas personas y de cuánto ecosistema? ¿Cómo es posible que cuando compro un perrito de raza, atrás hay una perrita explotada? Cuando mutilo a mi perro, ¿por qué? Por poder. Lo mutilo porque no me gustan sus orejas, no me gusta su cola. ¡Qué horror! ¡Qué agresor! ¡Qué horrible persona eres! O sea, ¿cómo es posible que tú, desde tu poder privilegiado, decidas sobre el cuerpo de otro ser vivo? Y ahí te van a decir, ay, no, pero también las feministas cuando dicen del aborto, no, ese ser está vivo, lo estás viendo, están haciendo sin haberlo pedido, cuando tú obligaste a una perrita a parir, una perrita a generar esas condiciones. Entonces, es importante que hagamos conciencia sobre este poder que ejercemos los humanos y que desgraciadamente tiene que ver mucho con lo que se extiende a las tecnologías, por las condiciones en cómo el poder ha sido un rango desde un sistema completamente de desigualdad, ¿no? Por ahí entonces hablamos de destruir el patriarcado, pero no destruyas al planeta. Y bueno, el reto 3, dando la garantía de ciberseguridad. Los partidos políticos y instituciones electorales no cuentan con programas de seguridad digital con perspectiva de género. O sea, estamos enseñando todo lo que les pregunté, cómo vemos las configuraciones de seguridad y privacidad. Tenemos talleres de seguridad digital. ¿Por qué? Pues porque las campañas políticas se están haciendo de manera híbrida a través de COVID-19, la última elección. Porque las mujeres que están participando en las campañas políticas no saben qué hacer ante esta violencia política en razón de género a través de las tecnologías. Pero ¿cómo van a saber si ni siquiera saben cómo prevenirla? ¿Cómo tener redes sociales digitales menos inseguras? ¿Cómo tener aparatos y dispositivos digitales menos inseguros? ¿Cómo tener derechos digitales, bienestar digital, acceso a la desconexión, códigos, inicio de sesión, etcétera, etcétera? 60% de los usuarios considera que su equipo no está protegido ante las amenazas y uso de Internet, pero estamos preparándonos para proteger, sabemos cómo protegerlo, ¿no? La medida más importante para el uso de Internet de forma segura es conectado a una red segura. Sí, pero sabemos cómo son nuestras redes seguras, sabemos qué tipo de red y cómo funciona el algoritmo de Internet y cómo funciona la fibra óptica que llega a nuestro Internet a casa. La preocupación más grande de los usuarios de Internet es la suplantación de identidad seguida por el fraude y las pérdidas financieras, pero pues eso es económico. Y la dignidad de las mujeres que fueron exhibidas en Internet, ¿cómo se recupera? 53% de los usuarios fueron víctimas de alguna vulneración. Nadie está exento de vivir un ciberataque. En los últimos 12 meses, principalmente la pérdida de información, fraudes y pérdidas financieras. 32% de las personas encuestadas utilizan su equipo personal para actividades de la empresa. Utilizar contraseñas robustas fue considerada una medida de seguridad más importante, pero sabemos cómo llevamos a cabo este control de algunas consideraciones que sí estamos conscientes de que puedan pasar, pero sabemos cómo. Bueno, es importante hablar de la ciberseguridad y la extensión, la violencia digital. Yo espero que en algunas otras ocasiones pueda yo hacer con ustedes un taller de educación digital, un taller de ciberseguridad para mujeres, para que podamos entender los roles que se juegan a través de todas estas condiciones, así paso por paso, algunas cosas que me invites más adelante y yo con gusto voy a venir, ¿no? Por ejemplo, la autentificación de 2 pasos para acceder a las cuentas. 68% de los usuarios de Internet no usamos un autentificador de 2 pasos, o sea, que primero sea el código en mi teléfono,
sea código en mi red social, código en cada una de mis apps y además que lleve una autentificación de 2 pasos, o sea que cada vez que se vaya a abrir mi red social tenga un código de inicio de sesión. 68% de los usuarios no lo tenemos. O sea, ese es un gran reto de la violencia política en razón de género por la utilización de la digitalidad. O sea, la violencia política online, ¿no?, tiene un reto importante en condiciones de no aptas para la seguridad de las mujeres que habitamos Internet. De todas las personas sí, pero ya vimos que tenemos que verlo desde una perspectiva de género, ¿sale? El gestor de contraseñas. 60% de las personas confían en su memoria para administrar contraseñas. Bien, pero ¿y si algún día se las contamos a alguien? Sabemos de los generadores de contraseñas, sabemos de qué es una VPN segura, por ejemplo, una red privada virtual. Las candidatas deberían de tener, las mujeres en la política deberían tener redes privadas virtuales para navegar en Internet, pero ni siquiera hay unas condiciones para darles esta información. Es importantísimo. Reto número 4, la corresponsabilidad de las plataformas. O sea, redes sociodigitales, es más fácil que te bajen una fotografía de una mujer enseñando sus pezones cuando es una marcha feminista o una campaña de cáncer de mama a la fotografía de un mercado de explotación sexual en Internet. O sea, se están haciendo guaje las redes sociodigitales en tener a cabo acciones pertinentes ante la violencia política que vivimos las mujeres en los espacios digitalizados. No nada más es una corresponsabilidad de las instituciones, sino también de las plataformas privadas, de la iniciativa privada, que no están dando ese auge. Es otro reto de los que se vive, de los que tiene que experimentar, que hacer análisis, que hacer mesas de trabajo, que abrir el panorama, incluso para una posible legislación, no que cuarte la libertad de expresión, ojo, hay una línea muy delgada, pero que sí que limite las condiciones en cómo las empresas privadas sociodigitales y las plataformas virtuales se hacen guaje desde una tendencia machista y patriarcal sobre los contenidos en Internet, como si llegaron a mermar el acceso a Twitter del expresidente Donald Trump, por ejemplo, y ninguno de las sociodigitales se ha nombrado por una red de prostitución o una red de pornografía infantil. O sea, es porque el dinero, la tendencia del capitalismo es misógino y patriarcal. O sea, es el sistema de sistemas. Entonces es importante que se hable de esa perspectiva. Y el reto número 5, las sanciones reales y reparación del daño ante la violencia política en línea. Creo que ahí es importante el general y el abrir que este último reto, que si bien ya hay protocolos, ¿no?, de hacer qué sanciones aplican ante la violencia política contra las mujeres de razón de género, ya hay amonestaciones, multas, ya existen diferentes condiciones que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo y que han generado, incluso le han quitado candidaturas a otras personas por violencia política en razón de género. Hablemos del espacio digital, ¿no? Todavía existe ahí lagunas y algunos retos que tienen que hacer hacia estas condiciones. ¿De qué sirve que se le quite su espacio público si sigue con sus redes sociales? O sea, es importante entender lo virtual como algo real y la virtualidad también como un espacio público de dominación de poder patriarcal. Y bueno, ¿cómo podemos evitar caer en la violencia digital a veces sin darnos cuenta? Primero, reconocer que el espacio de la violencia normal, de la violencia material, se puede trasladar al espacio de la violencia digital y tiene que ser visto desde una perspectiva de género. El perfil político de esta violencia puede recrudecerse, por lo que es importante poner atención en el contenido que se comparte de ellas o a la fecha de la información. Recordar que es fácil manipular, modificar información y que puede encontrarse con muchas noticias falsas, por lo que debemos ser conscientes de que no todo lo que vemos o leemos en Internet sea cierto. Si dudamos, no deberíamos de compartirla. No desistir en buscar la verdad, recordarnos buscar, investigar, indagar en profundidad y tener una perspectiva crítica y no sexista en el consumo de información, que es una buena manera de defender la democracia. Entonces, en este sentido, 3 etapas rápidamente para atender a una víctima de ese tipo de violencia: emocional, digital y jurídica. La víctima que casi no sabe que es víctima, nos sentimos culpables, ¿para qué me puse la falda? ¿Para qué participé? ¿Para qué fui candidata? Ya no quiero ser candidata. Igual en el tema de la violencia sexual, ¿para qué me dejé grabar? ¿Para qué compartí mi pack? O sea, nos sentimos culpables. El estigma social sobre el cuerpo es el mayor poder del agresor. Quitemos el estigma. Oye, que tú, candidata, que porque te pusiste una falda difundiendo un video sexual tuyo en Internet y por eso eres culpable, ya no puedes ser candidata, y que tiene la culpa de mi video sexual. Mi video sexual, ¿a quién le daña? Es un delito mi sexualidad, es un delito mis boobies, es un delito mis pelos, es un delito mi vulva, es un delito mi celulitis, es un delito mis lonjas. No,
¿Por qué me hacen creer que es un crimen? ¿Por qué crimen es robar, crimen es ser corrupto, crimen es mentir, crimen es abusar del ecosistema, crimen sería tener un pajarito en una jaula, crimen sería que me dedicara a la venta de perros y de gatos, obligando a mis perritas a ser objetos sexuales de mi venta? Crimen es eso, o sea, crimen, mi cuerpo desnudo, mi intimidad no es un crimen, quitémosle ese estigma, ese poder, antes incluso de denunciar. ¿De qué me sirve la denuncia? ¿De qué me sirve la sanción? Si yo sigo teniendo miedo, hay que recordar que para el espacio virtual se queda en la viralidad, ¿no? Que el miedo cambie de bando y, por supuesto, guardar todas las pruebas necesarias para todos los casos. Y bueno, en este caso, para la contención digital, lo mismo, cambiar contraseñas, activar códigos de inicio de sesión, repito, son condiciones muy específicas que ojalá pueda tener oportunidad de platicarles en otra ocasión. Y la contención jurídica, ¿qué quiere hacer la víctima? Para los casos de violencia política, aunque sea en espacio virtual, es necesario que podamos meternos incluso a algunas páginas de los protocolos de violencia política en razón de género y que podamos encontrar al menos dos, ¿no? Cómo denunciamos la violencia política y la guía de prevención, de atención y sanción para la reparación integral de esta violencia, y existe este formato de forma en línea. Y bueno, para terminar, yo les agradezco mucho la oportunidad de haber estado con ustedes. Mi nombre es Olimpia Coral Melo Cruz y bueno, yo les hablo de este tema con tanta pasión y además pues espero que haya gustado esta ponencia y con tanta, con tanta transparencia, porque yo soy Olimpia Coral Melo, pero desde hace muchos años para internet y para las redes sociales yo fui Olimpia la gordibuena de Cochinango. De mí difundieron un video sexual hace muchos años, en donde me exhibieron primero en Twitter, después en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en diferentes redes. Se me veía solo yo, no se veía mi expareja, y desgraciadamente, pues diario recibía más de 40 solicitudes de amistad, principalmente de hombres, que me pedían bajar ese video sexual a cambio de dinero, a cambio de más fotos, y uno de ellos incluso me pidió tener sexo con un animal. Por supuesto que no lo hice, pero imagínense la escena, que ustedes confían, que aman. ¿De qué tenemos que pedir perdón nosotras? De vivir nuestra sexualidad, de amar, de confiar. Quienes ustedes tienen acceso a la tecnología desde una perspectiva de la seguridad, y yo tampoco, yo era muy chica, yo no sabía nada de esto. O sea, cuando nos hablan de sexualidad, ni siquiera hoy tocamos el espacio online. Nos hablaron de sexualidad poniéndole nombres a nuestros genitales en lugar de hablar de pene y vagina, porque pues no se puede hablar desde esa perspectiva. Yo también crecí en un mundo de esas condiciones de morbo, ¿no? Incluso ahorita que si hablo y digo la palabra sexo, todo el mundo que dijo sexo, o sea, el morbo con que nos dirigimos, ¿no? Entonces, pues imagínense vivir esa condición. Cuando yo la viví, pues obviamente eran otros tiempos y yo no sabía nada de esto que les acabo de decir hoy, ¿no? Al lado de varios tiempos, cuando yo intenté denunciar, el Ministerio Público también me culpó, dijo, eso no es un delito en este país, ¿para qué te grabas? ¿No? Mira, aquí se ve tu video, todos burlándose de mí, de ese Ministerio Público. Yo lo primero que pensé fue, pues sí es cierto, yo tengo la culpa, ¿para qué me grabo? ¿Para qué comparto? Yo sí quiero tener un cirujano plástico que me quite esta cara de Olimpia y me ponga otra cara para que pueda yo salir a la calle y me dijeran, mira, para que no me dijeran, mira, ahí va la del video sexual. Yo pensé que tiene todo el dinero del mundo para irme del país, para desaparecerme. Yo no sabía que iba a estar hoy aquí dando esta conferencia. Yo no sabía que iba a estar hoy aquí hablando de esta violencia digital desde mi perspectiva. Para mí habían sido condiciones sumamente dolorosas y yo quería morirme. Intenté suicidarme 3 veces. El peor día llegó cuando, después de que yo había encerrado en mi casa, para mí eso de la pandemia no es nuevo, llegó mi hermanito de 14 años en ese momento, con el celular en la mano, lo avienta en la cama y le dice a mi mamá, ahí está ese pinche video que dicen que hay de mi hermana, si existe es real y es ella. Mi mamá, pese a todas sus condiciones, me gana el teléfono celular, empieza a ver el video, le dije, mamá, por favor no lo veas. Dijo, no, a ver el video, le dije, mami, por favor no lo veas. Lo empieza a ver, imagínense la escena, que su familia está a punto de ver de ustedes un video sexual, que sus hijos, sus hijas, o que ustedes de sus hijos, de sus hijas, de las personas que aman, un video sexual de una condición en la que a lo mejor muchos no lo entienden, pero difundir contenidos íntimos de una persona, agredir en internet, es como, o sea, no es necesario tener la persona física para violentarla realmente, no es, o sea, lo virtual es real. Para mí no era necesario que tuvieras mi cuerpo para que lo penetraras. No necesitabas penetrar mi cuerpo para violarlo cada vez que compartías este video, que te burlabas, que me cosificabas, que lo compartías. Violabas mi cuerpo. Esta violencia es
como si nos violaran sin penetrarnos ni siquiera, y nos violan todos cada vez que se lo comparten, cada vez que lo difundan. Conocen nuestras caras, conocen nuestros cuerpos, pero no conocen la historia que está atrás de cada una de las publicaciones que se hacen a través de los espacios digitales. Y desgraciadamente no tenemos humanidad de cómo cuestionar a las agresiones. Porque cuando es un delito material, por ejemplo, robo, decimos, ay, te robó, pobrecito, o sea, no te preocupes, al menos fue sin violencia, y abrazamos a la familia y decimos, no te preocupes, el dinero se recupera. Y ahí identificamos al agresor y a la víctima, incluso hacemos contención sobre la víctima, te robaron, pobrecito, lo asaltaron. Pero cuando te acosan sexualmente, no identificamos a la víctima del agresor, al contrario, ponemos incluso a la víctima como su propia agresora. Te acosó, pues es que mira cómo vas vestida. Te violentó, pues también para qué, es que si ya sabes que las campañas son bien violentas, ¿para qué quieres ser candidata? Ya sabes cómo son con las mujeres. Caminaste por ahí, ¿para qué caminas por la calle? Ah, difundió un pack tuyo, difundió un video sexual tuyo, pues es que ¿para qué te dejas grabar? Se dan cuenta como que cuando es un delito material, identificamos al agresor y a la víctima y hacemos contención hacia la víctima, y cuando es un delito sexual, y todavía un delito sexual en Internet, nos cuesta todavía mucho más trabajo hacerlo por la misoginia interiorizada y por el machismo interiorizado que vivimos. Bueno, yo soy una víctima justamente de ese sistema. Cuando mi mamá vio ese video, yo pensé que iba a correr de mi casa, ella lloró, yo lloré, yo pensé que iba a cachetear, iba a decir, lárgate de aquí, además sentí que lo merecía, pero no fue así. Pese a su escuela trunca y pese a sus condiciones en las que vivió también machistas, mi mamá me levantó la barbilla, llorando ella y llorando yo, me dijo, hija, ¿tú crees que este video lo vieran todas y todos? Le dije, no, mamá. ¿Tú crees que este video se burlaron de ti como se burlaron de que te hicieran todo lo que hicieran? Le dije, no, mamá. Me dijo, hija mía, yo pensé que iba a golpear, pero no me hizo así, hija mía, pues no es tu culpa. Qué vergüenza me daría de ti ver un video de ti robando, cometiendo un crimen, pero teniendo sexo no me da vergüenza, no es un crimen. Me dijo algo que yo les pido disculpa por cómo lo voy a decir, pero así me lo dijo. Me dijo, mi amor, todas y todos cogemos. Tu hermana coge, tu primo coge, tu papá coge, tu tía coge, el vecino coge, las autoridades que te juzgaron cogen, la gente que te señala coge. La diferencia es que a ti te ven coger. Y eso no te hace una mala persona ni te hace una delincuente. Lucha, hija, porque tienes derecho a la intimidad. Ese día mi mamá, queriendo y no, me salvó la vida. A partir de ahí conocía más casos de más mujeres, no rápido, fue todo un proceso, que vivieron las mismas condiciones que yo, pero a diferencia de mí, no habían tenido una familia que las apoyara. A diferencia de mí, no habían tenido un espacio donde estar seguras. Obviamente, cuando yo me di cuenta que no había un delito que perseguir, cuando yo me di cuenta que no había, la gente no lo identificaba como una violencia real, me dediqué y me he dedicado los últimos años de mi vida a hacer que lo virtual sea real y que la gente vea el espacio digital como una extensión de la violencia sistémica que se vive en los espacios comunes. Después de casi 8 años de lucha, hoy tenemos una ley Olimpia en 29 estados de la República. No es algo que haya hecho sola, no es algo que haya sido gracias a mí. Hay decenas y decenas de compañeras que hemos luchado juntas desde la empatía, desde la resiliencia, desde el feminismo, por supuesto, desde la sororidad. Y bueno, hoy les comparto un poco mi historia porque yo justo quisiera eso, que fueran como mi mamá, que no revictimizaran, que no culparan, que antes de ver un contenido pudiéramos ver las condiciones y que abriéramos las causas y todos los espacios para que las mujeres que decidimos participar en los espacios públicos, algunas de los partidos políticos, yo no, yo soy súper antiajena a los partidos políticos, de hecho hago una crítica muy grande hacia las estructuras patriarcales que son los partidos políticos, pero claro que hacemos política desde el movimiento feminista de territorio, porque lo personal es político. Entonces, bueno, pues yo les comparto una parte de mi historia porque yo lo único que quiero es que lo que no fue para mí en ese momento de no reconocer la violencia, de no castigarla, de culparme, de señalarme, no sea para ustedes, no sea para ellas y no sea para todas las mujeres que en los espacios públicos debemos de dominarlos, debemos hacer rebelión por conquistarlos. Y si Internet no es un lugar seguro para nosotras, hagámoslo seguro y dominemos las tecnologías desde un ámbito en donde nos cuestionemos absolutamente todo. Les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes, les mando un fuerte abrazo y les agradezco mucho el haber estado en esta ponencia conmigo. Olimpia, muchísimas gracias a nombre del Consejo Estatal Electoral, no solamente por compartirnos este cúmulo de saberes en este breve momento, pero
profundo para todas las que hemos tenido la fortuna de escucharte en esta conferencia, esta lista de cosas que debemos estarnos preguntando para hacer de nuestra vida en espacios digitales una vida mejor para las mujeres. La generosidad de las mujeres como tú, que a partir de sus experiencias dolorosas y difíciles nos las comparten al resto de las mujeres, nos ahorran ese mismo doloroso proceso de aprendizaje y nos ofreces un punto de partida mucho más ventajoso que el que tú tuviste. Ese grado de sororidad no se puede pagar con nada. Estamos en las redes sociales recibiendo saludos y agradecimientos para ti de quienes nos escuchan y nos han estado siguiendo desde Yucatán, Tabasco, el propio estado de San Luis Potosí, Tamaulipas, y de cómo verbalizaste aquello que nos negábamos a decir y aquello de lo que sistemáticamente, históricamente nos hemos negado a mencionar, y cómo este primer paso de nombrarlo nos empodera y nos obliga a exigir que las realidades de defensa de nuestros derechos también sean materializables en los espacios digitales, ¿no? Tú, Olimpia, ya nos decía de manera muy contundente, lo virtual es real, y lo es para bien y lo es también para mal. En ese sentido, el mismo machismo presente en nuestras realidades, ese mismo machismo del que ya nos das cuenta que asesina a 11 mujeres cada día, sigue lacerando la dignidad, la seguridad y sigue cosificando a las mujeres. No quiere decir, como ya nos referías, que los hombres no sufran violencia en los espacios digitales, pero la violencia en contra de las mujeres en espacios digitales tiene este sesgo de género, ¿no? Esta construcción de las dinámicas de relaciones de suprasubordinación entre hombres y mujeres, esta construcción cultural, esta construcción del lenguaje y de la comunicación heteropatriarcal también está presente en las redes sociales y en general en los espacios virtuales. Esta desventaja de las mujeres de acceso a la cultura del estudio y del acceso a las tecnologías de la información también nos ha colocado en un punto de arranque de desventaja y de desigualdad y nos ha estereotipado y a veces ha hecho que la tecnología, más que una herramienta a nuestro favor, pues sea un nuevo espacio de violencia, un nuevo espacio desde el cual tenemos que aprender a sobrevivir y a resistir. Personalmente, me parece imposible no empatizar con una historia y con una lección de vida como la que nos comparte hoy Olimpia, porque estas violencias a las cuales estamos expuestas las mujeres todos los días, en todos los espacios, de manera sistemática, se extienden hacia los espacios digitales. Y en el ámbito del ejercicio de los derechos político-electorales, la violencia de género también está presente en contra de las mujeres precandidatas, candidatas, militantes, servidoras públicas en porcentajes altísimos. Ya nos hablaba Olimpia sobre el 52% de la violencia anónima en contra de las candidatas que sucede en redes sociales. Las amenazas, las campañas de desprestigio, de denostación de las mujeres, de su vida íntima, de sus cuerpos, de sus vidas privadas, de sus decisiones, son formas digitales de violar nuestros cuerpos sin necesidad de penetrarlos. Esto que nos dices, Olimpia, me parece súper potente y súper doloroso, porque creo que las mujeres que hemos tenido la posibilidad de escucharte podemos
sentipensar esta idea. Conocemos a alguien o somos ese alguien que ha sentido en algún momento esa vulnerabilidad, esa impotencia, esa incapacidad de defendernos ante agresiones inmateriales, pero no por eso inexistentes en los espacios digitales. La lista de retos que nos compartes a través de esta interesantísima conferencia, que sé que va a ser necesario que después de haberla escuchado esta vez, la volvamos a escuchar y va a estar disponible en las redes sociales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Esta lista de retos nos pone de frente, y lo digo con toda la claridad como integrante de una autoridad, de un órgano electoral local, en particular lo que tiene que ver con todos los procesos y todos los programas que deberían ser permanentes de fortalecimiento de los liderazgos femeninos y de educación en ciberseguridad, que también es necesario como una herramienta de autopreservación y de propio empoderamiento de las mujeres. Este tipo de formación que debemos recibir en los espacios educativos, pero también en los espacios desde los cuales estamos militando y colocando nuestras agendas, es imperativo, no solamente para que nuestros liderazgos sean efectivos, sino para que además sean seguros y sean habitables para nosotras. Hablar de bienestar digital como concepto que de entrada me parece que conecta y es bastante claro y comprensible, y que sin embargo no es algo de lo que estemos hablando o exigiendo masivamente a las redes sociales como consumidores de sus productos y sus servicios, y a las personas con las cuales nos relacionamos en los medios digitales, ¿no? A nuestras personas de contacto, a las instituciones a través de las cuales de manera virtual estamos accediendo. Me parece una exigencia también a la cual tenemos que ponerle atención y en la cual tenemos que abordar en red y de manera masiva. Normar la seguridad en redes sociales sin limitar, sin coartar la libertad de expresión es un desafío mayúsculo al cual las autoridades en el ámbito de nuestras competencias tenemos que ponerle especial atención, porque estamos hablando de la dignidad, de la seguridad y de la vida de las personas y especialmente de las mujeres. No nada más de el desarrollo de campañas electorales o de propaganda personalizada o de información institucional que se está difundiendo. De ese tamaño es el desafío y de ese tamaño es la importancia de entrarle a estos temas, de discutirlos y de nombrarlos con todas sus letras. Finalmente, quisiera cerrar con una reflexión que me parece muy, muy importante. Una de las más sentidas entre todo el cúmulo de información que nos ha brindado Olimpia a través de esta conferencia, que tiene que ver con que si Internet no es un lugar seguro para nosotras, tenemos que hacer lo posible para que sea un lugar seguro y que en esa tarea no permitamos que el privilegio nos nuble la empatía. Personalmente me quedo con esta reflexión y te agradezco, Olimpia, por compartir tus saberes, pero sobre todo por compartir tus sentires de manera tan generosa y tan abierta con todas las mujeres que hoy, gracias a este espacio de coincidencia, tenemos la posibilidad, en nombre de tu lucha y en nombre de este efecto de ola expansiva que ha tenido tu lucha para esta legislación presente en tantas entidades en nuestro país, nos coloque en un mejor punto de arranque del que tú tuviste. A nombre del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, te agradezco profundamente por compartir estas palabras, estas reflexiones, y le agradecemos, por supuesto, a la audiencia por acompañarnos en esta importante conferencia.
Les recordamos que sigan pendientes de nuestra programación en redes sociales, porque así como este espacio de coincidencia, vamos a estar desarrollando diversas jornadas a lo largo de todo noviembre que hemos denominado Mes de la Acción Reflexión contra la Violencia Política hacia las Mujeres. No se despeguen de las redes sociales y de la página institucional del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para seguir compartiendo, resistiendo e incidiendo en el espacio público. Que tengan todos y todas un excelente día. Olimpia, muchas gracias. Gracias a ustedes.